Buenas tardes con todos y con todas. El día de hoy vamos a tener la clase 6. Esta clase tiene por objetivo tener una primera aproximación a lo que son las nuevas amenazas, como ustedes saben y hemos estado observando y también analizando. La seguridad nacional tal vez es la estructura más fiable, más confiable y con conceptos mucho más claros y objetivos. Pero a pesar de ello, la seguridad nacional no ha logrado hasta ahora poder brindar todas las herramientas necesarias para un análisis sobre las nuevas amenazas. Vimos en la clase anterior lo que significaba la seguridad ciudadana como una aproximación justamente a lo que significa las violencias estructurales sociales, en donde no solo el delito, el robo o la prevención en este sentido generan tejidos sociales saludables. En este caso, que es la sesión 6 y que vamos a iniciar hoy, debemos pensar que en realidad cuando termina la Guerra Fría, se expande los valores de la democracia liberal como un resultado lógico a lo que significó la ganancia de los Estados Unidos sobre el socialismo y comunismo de la Unión Soviética. Pero en este sentido, lo que pasó es que si bien se expandieron, comenzaron a existir fenómenos sociales de impacto mundial y global que no necesariamente eran conocidos como temas de seguridad. Habíamos hablado en clases anteriores respecto a lo que significaba nuevas formas de ingresar en una agenda seguritizable a través de fenómenos que tradicionalmente no son de la seguridad y la defensa, pero que se convierten por su impacto. Este es el caso, por ejemplo, de las guerras y conflictos por religión, que si bien hemos visto y sabemos que históricamente existe en Medio Oriente una tensión entre lo que es el mundo islámico y el mundo, digamos, desde judío y también cristiano, concebido occidentalmente, la religión se convierte en un foco importante, sobre todo para manifestaciones terroristas. Tenemos el refugio, que generalmente ha logrado ser una expresión de situaciones de conflicto interno o de gobiernos autoritarios. Y por otro lado, la migración, que por lo general son manifestaciones, en cambio, de grandes olas de personas que transitan de un, ya se colgó, que transitan de un territorio a otro en razón justamente de las necesidades de trabajo que podrían darse. En este sentido, por lo general ha habido ciertas variables de estos dilemas sociales que han pasado. Y tenemos el tema de la cultura, una cultura que a partir del siglo XXI es mucho más globalizada y también una respuesta a lo mismo que viene a estar dado por identidades radicalizadas. Una economía que sabemos que los flujos monetarios y de inversión atraviesan el mundo con gran facilidad y que además fue uno de los vértices justamente de la democracia liberal. Pero a la vez estamos mirando actualmente que las grandes potencias tradicionales, particularmente los Estados Unidos, están en este momento recibiendo un impacto sobre su economía que cuestiona de alguna manera este paradigma que tiene la democracia liberal de libre comercio frente a lo que es el debilitamiento de los estados económicamente. La ideología, con la idea de una tolerancia, la no discriminación, la religión y los nacionalismos, ideologías que se han dado, por ejemplo, en el caso de Medio Oriente con las vertientes musulmanas radicales,
donde prácticamente los talibanes son una de sus muestras más claras, pero que también ha significado uno de los impactos mundiales en el terrorismo complejos. También tenemos el tema que es el caso tanto de Nicaragua, Venezuela o Cuba, que a través de su ideología han logrado establecer regímenes autoritarios basados en principios que además se conectan de alguna manera ideológicos entre sí. Por otro lado, los conflictos que se derivan de esto son conflictos como el nacionalismo, que lo habíamos visto ya en el siglo XX y que principalmente estaban dadas sobre movimientos separatistas, tanto en Irlanda, en España, también en Canadá, y que en ocasiones habían utilizado como un mecanismo de presencia los actos terroristas. La religión, y había hecho una referencia al Islam y a la guerra, el refugio, que es la crisis humanitaria y violencia, en donde nuestro país, el Ecuador, ha sido probablemente uno de los receptores más importantes de refugio en el siglo XXI. Recordemos que tuvimos olas de la población colombiana a comienzos del siglo XXI, de población haitiana, de población cubana, de población venezolana, y que luego además, con el cambio de nuestra constitución, pues la crisis humanitaria inclusive se volvió un derecho para quien llegara a nuestro país a través de la libre movilidad. La migración, que creo que es ahora uno de los temas más sensibles que estamos viendo en los Estados Unidos, que es una migración que puede ser de norte-sur, sur-sur, sur-norte, pero que en el caso de los conflictos por lo general es una migración que proviene del sur a condiciones de estados de primer mundo, en donde no es calificada y que se considera atentatoria a los valores locales. La otra, que es probablemente la que más se ha difundido como un conflicto transnacional contemporáneo, es el crimen organizado. Un crimen organizado que se caracteriza por el establecimiento de una economía legal y además por su infiltración dentro del aparato estatal, convirtiendo en muchos casos la posibilidad de un Estado fallido, que significa que la institucionalidad del Estado está dominada por la violencia y la economía ilegal. Por otro lado, tenemos el terrorismo. El terrorismo es un fenómeno que viene desde la Convención de Ginebra y que tiene como característica su carácter sorpresivo, que impacta un gran terror y que da sobre objetivos civiles. El terrorismo, además, debemos entender que por lo general está ligado a establecer discursos sobre una cultura, sobre una religión, sobre una ideología, y que puede ser desarticulado de manera mucho más fácil que el crimen organizado a través de la identificación de quiénes son estos grupos, el tema de una seguridad interna, si bien es cierto, genera transnacionalidad, pero por lo general los ataques o los focos se saben su origen. El terrorismo tiene una lógica en donde el mensaje del terror por lo general tiene autoría, y esta autoría permite su desarticulación en un inmediato o mediano plazo a través de estrategias de defensas militares que cada vez son más sofisticadas, pero que también son más eficientes. El conflicto, por otro lado, del terrorismo tiene que ser impredecible, una temporalidad indeterminada. Y también porque, como digo, es importante entender que el terrorismo tiene redes transnacionales. En los años 90 mismo se logró evidenciar cómo grupos irregulares colombianos y también grupos del narcotráfico
mantenían relaciones de capacitación y económica como el tráfico de armas y también, como digo yo, el hecho de poder tener estrategias terroristas y que eso ha permitido tener redes a nivel global. ¿Cuál es el origen? Si bien es cierto, el terrorismo está causado por grupos que no son estatales, en general es una demanda sobre el Estado de reconocimiento, de separación y en el caso de lo cultural y religioso, generalmente de cuestionamiento aparentemente ético sobre los postulados de la religión. Este es el caso principalmente de los grupos islámicos. Y para ello creo que el mejor ejemplo viene a estar dado por las Torres Gemelas. Además, el terrorismo está alimentado de un compromiso corporativo o asociativo. Y esto es muy importante y cada vez más simbólico en relación a que estos compromisos han logrado generar una expansión más grande que lo que se tenía en los años 90 por el hecho de la comunicación a través de medios digitales. Por lo general, una adscripción a un grupo terrorista está, digamos, constituida por el hecho de generar una identidad de pertenencia. Una identidad que siempre está alineada a lo que son principios éticos, manifestaciones morales y también consignas para lograr un objetivo. Además de esto, el terror tiene que darse sobre la población civil. Perdón, el terrorismo no se orienta a tener una guerra contra el Estado por sí misma, sino más bien se orienta a generar el terror civil para el cambio del Estado o para golpear a la institucionalidad. En el terrorismo del siglo XXI han habido varias formas de contrarrestarlo. El más usual, el uso de la fuerza, desarticulaciones, a través de estrategias de inteligencia y militares. La segunda, que son más bien los ataques preventivos o retaliaciones, que están liderados principalmente por las Torres Gemelas, en donde los Estados Unidos consideró que al ser una amenaza de grado global, está el segundo, que son los ataques preventivos, que tienen como manifestación las Torres Gemelas y el 11 de septiembre, en donde los Estados Unidos consideró que el terrorismo era una amenaza global que debía ser contrarrestado contra el Estado que albergaba a los grupos extremistas islámicos. Esto significaba generar un ataque estatal contra otro Estado por considerar que este Estado había permitido el surgimiento de este tipo de grupos. Si bien se lo realizó y el segundo ataque preventivo se lo realizó aquí con Angostura, cada vez han sido más cuestionados y no necesariamente la comunidad internacional los ha aceptado. En el caso de la OEA, a partir de lo que pasó en Angostura, se hizo una resolución con una aprobación total en donde el territorio de América era libre de ataques preventivos y era un territorio de paz.
Principalmente, el gran riesgo que estos ataques preventivos tienen es que son absolutamente voluntarios desde una parte, unilateralmente desde el Estado, que considera que debe desarticular esa amenaza, lo cual genera una incertidumbre en el sistema internacional y de alguna manera viola lo que es el derecho internacional público y las reglas de la guerra que ahí se registran. Por otro lado, también existen los ataques militares justificados sobre la posibilidad de amenazas ya consensuadas globales. Y esto es lo que vimos en Irán. El considerar que existen bases nucleares que podían ser utilizadas de manera bélica, por lo cual había que atacarlas. Esto también cada vez ha sido más cuestionado principalmente por la comunidad occidental frente a la posible idea de una reactivación de una guerra mundial. Y hemos visto con el ataque a Irán en este año que justamente esto no pudo darse porque no existió en el escenario internacional una convergencia de mirar este conflicto como algo que debía ser alimentado. La doctrina Bush, que es el autor justamente de estos ataques preventivos, son mirados principalmente como unas operaciones de defensa nacional. Son unilaterales, se generan para desarticular la amenaza y, por lo general, se responsabiliza al Estado en donde el terrorista se encuentra. El caso de Afganistán es paradigmático e inclusive no solo es que se realizó este ataque preventivo, sino que además de eso, los Estados Unidos controlaron políticamente este Estado. No se logró justamente desarticular a los talibanes y al parecer el desgaste de la presencia estadounidense terminó en un escenario que lo vemos ahora, que es cada vez con mayor retroceso a Afganistán, con mayores tiranías y también con un fortalecimiento de los talibanes en el poder. El ataque preventivo, además, tiene un bien superior porque se considera que esto debe ser utilizado siempre y cuando se traten de amenazas globales. Esto quiere decir que están reconocidas para la mayor cantidad de miembros del planeta, de los estados del planeta, se lo hace en defensa propia y es unilateral. En el caso de Angostura se consideraba que desarticular a la narcoguerrilla colombiana significaba desarticular a una parte importante del crimen organizado. Además de esto, las grandes sensibilidades del ataque preventivo se da por una simetría, una fuerza militar con una capacidad terrorista. Las victorias son relativas, son inmediatas, las alianzas son muy coyunturales y la eficacia y la eficiencia son muy bajas en el tiempo. Es importante entender que si bien el terrorismo, como digo, tiene una característica y es que se identifica como autor, el grado de sorpresa que los grupos terroristas ejercen para poder tener el efecto deseado en la población civil hace que sean sumamente hábiles y hace también que las posibilidades de identificarlos sean cada vez más sofisticadas y que la inteligencia del Estado sea la esencia para poder determinar. De todas maneras, el terrorismo sigue siendo una de las amenazas globales más importantes de la transnacionalidad de los fenómenos y conflictos que se dan hoy por hoy.
Esto es la clase de hoy. Espero verles pronto en la última clase, que es la clase número 7. Buena tarde.